clase lo que vamos a hablar un poco es sobre los factores de riesgo tecnológicos y de seguridad que se tienen que tomar en cuenta en las empresas para poder llevar a cabo un trabajo evitando algún tipo de accidentes, evitando algún tipo de riesgo. Y principalmente lo que nos vamos a enfocar es sobre alguna señalización, sobre señales importantes a tomar en cuenta con respecto a lo que es el trabajo, y también sobre levantamiento de cargas y la higiene postural, que es indispensable para poder hacer algún tipo de trabajo, ya sea en oficina, trabajos donde levantan mucho peso, movimientos repetitivos, traumatismos repetitivos por el trabajo, y que va a ser importante tomar en cuenta alguna serie de principios a nivel postural y a nivel biomecánico para poder llevar a cabo un traslado y un levantamiento de peso de manera adecuada. Pero por el principio vamos a empezar a hablar sobre lo que es la señalización y por qué es importante y cuáles son los tipos de señalización. Tenemos entonces que la señalización surge como, como un propósito o como fin, con el fin de buscar una comunicación rápida con los trabajadores. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, que cualquier persona, independientemente de su nivel escolar o su capacidad para poder interpretar, sepa y reconozca cuando hay un peligro, cuando está avisando o cuando están previniendo, o querer dar una información concisa, breve y de una manera sencilla. La señalización es una herramienta de seguridad que permite condicionar al individuo frente a diferentes circunstancias, que por lo general esas circunstancias son factores de riesgo. Debemos de buscar como tal informar a la población trabajadora sobre algún acontecimiento, sobre algún factor de riesgo por el cual esté atravesando en ese momento. Entonces, basado en eso es que se utiliza mecanismos de señalización que sea efectiva y que busque principalmente la prevención de diferentes accidentes. ¿Qué es importante acá? De marcar áreas de trabajo, de circulación de materiales, todo lo que es conducción de fluidos, almacenamiento, vías de evacuación, debe hacerse de acuerdo con las normas contempladas en la legislación vigente, ¿verdad?, de salud ocupacional. Por lo tanto, es importante la demarcación de las áreas de trabajo, de almacenamiento, de circulación, debe hacerse teniendo en cuenta los flujos de producción y desplazamiento de materiales con líneas amarillas de 10 centímetros de ancho. Bueno, esto de las líneas amarillas ustedes pueden tal vez verlo en algunos momentos cuando van a algunas empresas o cuando van a algunos lugares de trabajo, que cuando hay el paso de carga siempre está señalado con estas líneas amarillas. Algunos otros son señales de información, de prevención, que están marcadas con unas líneas blancas con rojo, otras solamente que es cinta amarilla, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se quiere informar en ese momento. Tenemos señales de prohibición, ¿verdad? Hay diferentes señales que vamos a encontrar, así como encontramos en la carretera, en el camino, que encontramos avisos o nos informan sobre algún peligro, pues en la empresa también hay señales de prohibición que van a ser aquellas que prohíben a las personas ejecutar alguna acción que pueda poner en peligro su salud y su seguridad. También tenemos señales de salvamiento y seguridad, que van a ser aquellas señales que brindan información sobre algunos aspectos de seguridad ante una situación de emergencia. Por ejemplo, equipos de salvamiento como cuáles, como botiquines, como camillas, como extintores, mangueras. Todo esto nos va a ayudar a poder, digamos, algún tipo de comportamiento o algún tipo de utilización ante alguna emergencia, y que al final nos va a brindar seguridad. Señales de obligación son todas aquellas que obligan a un tipo de comportamiento ante una condición de riesgo. ¿En qué momento? Bueno, algún tipo de comportamiento, por ejemplo, cuando hay un temblor, cuando hay un incendio, seguir las salidas de emergencia, zonas seguras, zona de evacuación. Todas esas señales son, pues, digamos, de un comportamiento obligatorio ante alguna situación de emergencia. Señales de precaución y de peligro son todas aquellas que también deben de seguir el comportamiento de las personas ante alguna condición o ante algún riesgo.
lo que hacen es que advierten a la persona ante alguna situación, por ejemplo, una superficie caliente, alto voltaje, por ejemplo, peligro de una caída. Todo eso se enfoca en esta área. Señales que nos avisan o que lucha contra incendios, ¿verdad? Encontramos muchas señales que nos avisan sobre lo que es cómo prevenir un incendio, sobre el equipo de protección que se dispone en el lugar, bien señalado, los extintores, las mangueras, dispositivos para romper cristales, para abrir puertas, todo eso está bien señalado y que es un equipo contra incendios. ¿Qué se busca con la señalización? ¿Cuál es el objetivo de haber visto todos esos tipos de señales? Lo importante es atraer la atención de quien lo vea. Ustedes ven que, por ejemplo, los colores que se utilizan en las señales en el trabajo o señales de información, de prevención o precaución, generalmente tienen un color que es bastante llamativo, que lo que hace es captar la atención. Lo importante es dar a conocer un mensaje con eficiencia, ¿verdad? Suficientemente con tiempo, que brinde esa información y que el personal esté capacitado, que entienda lo que ahí está avisando, lo que está informando, informar sobre la conducta a seguir, dar oportunidad a la posibilidad real de ser cumplida, ¿verdad? Es algo que se puede seguir. Lograr una conducta a seguir es importante también, eso busca la señalización. Comprenderlo fácilmente, les decía al principio que la señalización surge como una alternativa para que muchas personas, independientemente del nivel escolar, puedan captar esa información y además deben ser fáciles de reconocer y por lo tanto también que sean visibles y que por lo general utilizan colores muy llamativos, muy impactantes, algunos de estos hasta con cinta reflectiva, colores como casi como colores de neón que sean llamativos para la persona una vez que los ve. Ok, la seguridad. La seguridad es algo que se debe de implementar mucho en las empresas. Al final, el capital humano, o sea, las personas en las cuales ahí trabajan, se tienen que cuidar bastante. Cuando una empresa invierte en sus trabajadores y implementa la utilización de equipos de protección, de protocolos de emergencia, de condiciones que pongan en beneficio la salud de las personas, está protegiendo a todo el personal y crea en ese lugar un ambiente seguro para poder trabajar. Entonces, cada profesional en la empresa debe de decidir e utilizar cuál es el equipo de protección más adecuado o más utilizado de acuerdo a su trabajo. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, deberíamos de analizar cada uno de los trabajos para poder determinar cuáles son los equipos de protección más oportunos de acuerdo a las tareas que hace la persona. Y para eso tenemos que analizar cada área, cada trabajo de manera individual. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, las personas que limpian en un hospital o que limpian en una escuela o que limpian en una casa no utilizan el mismo equipo de protección que tal vez utiliza digamos un enfermero o que utiliza un mecánico o que podría utilizar una persona que trabaja en la agricultura. El equipo de protección va a estar determinado de acuerdo a las tareas que haga la persona. El equipo de protección tenemos o podemos utilizar diferentes equipos de protección. Tenemos equipo de protección para la cabeza, para el sistema auditivo, para el sistema visual, para las extremidades tanto superiores como inferiores y también para el sistema respiratorio. Como les decía, todos estos implementos, ¿verdad?, que van a estar dirigidos específicamente a alguna área específica del cuerpo humano, están determinados según la ocupación o según las tareas que haga o que realice la persona. Ok, vamos a hablar ahora entonces sobre el manejo de cargas y posturas. Para hablar de manejo de cargas y posturas es importante hablar sobre la parte de la higiene de columna, la higiene postural, el movimiento a nivel biomecánico de toda esta estructura para poder evaluar cómo se levanta una carga. Básicamente hay factores que agravan la patología vertebral, ¿verdad? De hecho, las complicaciones a nivel vertebral son las que más sufren en cuanto a las condiciones de trabajo.
Mucha gente se queja de dolores a nivel lumbar, dolores a nivel dorsal, dolores a nivel cervical, que es lo que generalmente sufre porque es lo que más se afecta y más tiene movilidad en nuestro cuerpo. Entonces, muchas de estas complicaciones a nivel vertebral están marcadas por las ocupaciones y por antecedentes personales que hace cada una de las personas. ¿Cuáles son los riesgos ocupacionales? Estamos hablando de factores ocupacionales, aquellos que están ligados directamente a la jornada laboral. Por ejemplo, los hábitos de trabajo, cómo trabaja, si trabaja de pie, si trabaja sentado, si levanta mucho esfuerzo, si hace movimiento repetitivo. Puede presentar también posturas inadecuadas. Las posturas inadecuadas ya hemos visto en algún momento que marca considerablemente lo que es el movimiento repetitivo, mala estabilidad a la hora de estar sentado, un mal posicionamiento. La vibración, ¿verdad? Obviamente la vibración va a generar problemas a nivel muscular, a nivel circulatorio también, a nivel óseo. Movimientos corporales inadecuados. También tenemos sobreesfuerzos, ¿verdad? Estáticas o posiciones muy estáticas durante un tiempo prolongado. Todo esto llega a afectar y son condiciones que afectan la patología vertebral por el constante mantenimiento, ya sea en una sola posición, con mucho sobreesfuerzo, mucho movimiento repetitivo o combinaciones de ambos. También hay factores individuales que agravan la patología vertebral, ya son individuales o personales, por ejemplo la condición física, la edad, hábitos del diario vivir, el historial médico y desviaciones de la columna vertebral. Vean que todos estos factores están directamente ligados a la persona, ¿verdad? La edad que tenga, aunque a veces no es tan determinante, la condición física, esa sí es una condición que se puede cambiar. Hay personas que son más activas, que son más ágiles, que son más flexibles, tienen mejor capacidad de fuerza, mejor resistencia. Eso es una cosa que se puede variar y puede cambiar. Los hábitos del diario vivir, el historial médico familiar y las desviaciones. Hay gente que ya tiene que desde su nacimiento desviaciones de la columna vertebral. Entonces eso afecta mucho a la hora de poder desarrollar un trabajo. ¿Qué es la higiene postural y por qué es importante verla? En algún momento hemos hablado sobre higiene postural, que en realidad es toda aquella que se relaciona a una postura adecuada. Toda aquella que se relaciona a una postura adecuada y que debe de estar en equilibrio, la cabeza, los hombros, el tronco y las caderas, que debería estar en un equilibrio, en una alineación entre la cintura escapular y la cintura pélvica. Eso se considera una postura adecuada, aquella además que no le genera ningún tipo de tensión muscular ni ósea a la persona en cualquier posición, desde acostado, sentado o estar de pie. ¿Verdad? Entonces es importante definir esa postura adecuada, que quede claro para que lo podamos implementar en alguna área de trabajo o hasta nosotros personalmente de cómo estar ya sea en alguna posición. Empieza a detallar algunas posturas, ¿verdad? Postura bípeda o también postura sedente y postura acostada. Siempre que una persona utilice una postura de pie, ¿verdad? Que es una postura bípeda, es importante también siempre la cabeza en línea media, viendo hacia el frente. Ojalá colocar un pie delante de otro, eso va a brindar más estabilidad, mayor seguridad a la hora de estar sentado. Usar un taburete en algunos momentos donde el pie se pueda elevar un poco más que el otro para descansar un poco y articular mejor a nivel de tobillo, de rodilla y de cadera, que son los movimientos que podrían cambiar. Van a ser importantes para aquellas personas que estén mucho tiempo de pie. Y además es importante también el tipo de zapato o el tipo de calzado que utilice la persona. No puede ser un zapato con un tacón muy alto para estar tanto tiempo de pie, y tampoco puede ser un zapato que sea completamente plano, ya que también afecta la descarga de peso. Por lo general es importante colocar un talón o un tacón más bien, que sea de un 2 centímetros, entre 2 y 3 centímetros de alto, para que mejore la descarga de peso a nivel de tobillo, rodilla y cadera, y también en la parte de la columna vertebral, para aquellas personas que están mucho tiempo de pie.
Para la postura sedente es importante mantener una alineación correcta entre la cabeza y el tronco. Además de eso, entre la cintura escapular y la cintura pélvica. Sería importante que las rodillas estén siempre a 90 grados y que los tobillos también estén a 90 grados y los pies además apoyados sobre el suelo. ¿Por qué es importante una buena postura? Bueno, una buena postura nos va a traer muchísimos beneficios porque estamos claros que si tenemos una buena postura a la hora de hacer cualquier tipo de actividad, la parte muscular, ósea y hasta la parte psicológica o emocional, mental, no va a tener mucho deterioro. ¿Por qué les digo la parte psicológica o mental? Porque a veces por estar tan cargados a nivel físico nos genera mucho estrés, mucha tensión. Y el estrés nos lleva a que no nos desempeñemos eficientemente, de que nos mantengamos cansados, de que la fatiga por lo general aumente cada vez que la persona trabaja y eso entonces se vuelve a complicar. ¿Cuáles otros beneficios? Van a liberar cualquier dolor en el cuello, en la espalda, en las caderas, en las piernas y hasta los pies. Una buena postura, al no tener contracturas musculares, ¿verdad? Porque a veces de una mala postura, de una mala fuerza, aparecen contracturas musculares y entonces nos limita la movilidad como tal y nos afecta hasta la respiración. Entonces es importante que con una buena postura nos permite movernos eficientemente. Además de esto, que mejora la funcionalidad de los músculos, ¿verdad? La funcionalidad de los músculos mejora su desempeño con una buena postura, mejora la circulación también, es importante, cuando no hay mucho tope a nivel muscular y no hay compresión en las piernas o en la cadera o a nivel de las rodillas o en los muslos, la circulación va a ser mejor. Otros beneficios, ¿verdad? Como el aspecto ya es un poco estético, tiene una apariencia más delgada, además de eso, una buena postura irradia actitud y confianza en una persona. Así como tiene beneficios cuando aplicamos o hacemos las cosas de buena manera, pues también trae consecuencias, que tenemos dolores de cabeza, calambres en cuello, nuca, en hombros, sobrecarga y afecciones de los discos vertebrales y también sobrecarga de la región lumbar, ¿verdad? Todas estas consecuencias es por estar en una mala postura, por estar mal sentados, mal posicionados, con una silla que tal vez no es la más adecuada, con unas formas de levantamiento de cargas que no es lo correcto. Entonces eso es lo que debemos de corregir. Más consecuencias, vamos a tener molestias, dolor en las piernas, en los pies, problemas en la región pélvica, desgaste de los discos intervertebrales, zonas dolorosas por la presión que hay en los glúteos, ¿verdad? Eso va a generar mucho dolor, mucho cansancio, mucho agotamiento, se van a dormir las piernas, se van a inflamar, hay problemas de circulación, ¿verdad? Un montón de esos aspectos. Y vamos ahora con el manejo de cargas. Para el manejo de cargas, básicamente, y ya para ir finalizando, vamos a ver algunos principios biomecánicos importantes para levantar peso. Ok, aparecen estos principios de mecánica corporal, pero están de manera más general y un poco más complejas. Vamos a avanzar a estos que están aquí más adelante. Igual estos los pueden repasar porque también son importantes, pero para que quede más claro, vamos a ver unos 5 o 6 principios de mecánica corporal o principios biomecánicos para levantar peso de esta manera más adelante. Ok, aquí están. Estos son los principios y son los que vamos a explicar pues, detalladamente. Esto es para levantar o transportar peso. Vean qué importante es acercamiento del peso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a trasladar un paciente o voy a sujetar algo, voy a levantar una caja o voy a agacharme o voy a desplazarlo, siempre es importante que el peso, ¿verdad? Esa carga que voy a levantar esté lo más cerca de nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo más cerca de nuestro cuerpo para poder manipularlo o manejarlo más fácilmente. Si acercamos el peso al cuerpo, la columna va a sufrir lo menos posible. Entonces va a ser importante para que esa persona que realiza un traslado o que realiza un levantamiento esté cerca del peso. Búsqueda del equilibrio. Buscar el equilibrio es aumentar un poco la base de sustentación y
Generalmente lo que se hace es abrir un poquito las piernas para aumentar la base de sustentación. Eso nos vuelve más estables y además de eso bajamos el centro de gravedad de nuestro cuerpo y tenemos más estabilidad a la hora de levantar peso. La orientación de los pies. Con respecto a la orientación de los pies es una vez que levantamos el peso, no hacer un giro o rotaciones de tronco. Esto que estoy haciendo acá yo se llaman rotaciones en el tronco. Entonces, evitar esas rotaciones. Para eso es importante que los pies cambien la dirección y se muevan a la hora de hacer un traslado o a la hora de hacer un levantamiento de carga. A eso se refiere con la posición de los pies. La posición de los brazos y la posición de las manos es generalmente a la hora de sujetar la carga, a la hora de levantar o sujetar el peso. Que las manos estén bien posicionadas, que estén bien estables, bien sujetadas. Eso es importante. La espalda recta también aparece por ahí. Cuando yo voy a levantar algo desde el suelo o que está en un nivel inferior a la altura que yo tengo, es importante mantener la espalda recta. Y si yo tengo que desplazarme hasta el suelo, tengo que flexionar las rodillas. Entonces debería de flexionar las rodillas para que mi espalda siempre baje en línea recta. ¿Con qué fin? Evitar una curvatura a nivel dorsal o a nivel lumbar que tienda a molestar o a afectar en un futuro. Y bueno, y como tal, utilizar la fuerza de las piernas a la hora de hacer algún tipo de levantamiento, ¿verdad? Porque en los músculos de las piernas, por lo general, son músculos bastante fuertes. Entonces eso lleva a que los utilicemos también a la hora de un levantamiento en potencia. Bueno, y aquí ya para finalizar, lo que habla es que toda esta manipulación de cargas implica esta serie de acciones como lo es elevar, empujar, girar, cargar y sujetar. Todos estos factores hacen que la persona pueda, utilizando un principio adecuado de cargas y utilizando los principios anteriormente mencionados, pueda evitar muchísimas lesiones a nivel muscular y hasta a nivel óseo. En algunos casos ya nuestra fuerza a la hora de levantar la carga, ¿verdad? De una movilización manual de cargas no es la más efectiva porque tal vez hay mucho peso, hay un factor que es muy pesado. Entonces también es importante utilizar ayudas mecánicas oportunas y precisas para ese tipo de traslado. Observar bien la carga antes de hacer el movimiento, eso nos permite analizar si yo puedo levantarla, si tengo que pedir ayuda o si requiero una ayuda mecánica. Es importante tener prevista la ruta hacia donde yo voy a trasladar la carga. Eso me evita algún tipo de caída, algún tipo que me pueda tal vez dificultar el paso a la hora de levantamiento o a la hora de trasladar la carga. Es importante utilizar la vestimenta, el calzado y el equipo adecuado a la hora de levantar la carga. Es importante no girar el tronco, eso ya les decía anteriormente, no girar el tronco, levantarse suavemente, separar los pies, colocarse, ¿verdad? Siempre cerca del cuerpo, eso es fundamental a la hora de manejar o levantar una carga. Y al igual como una mala postura, si realizamos un mal levantamiento de cargas, generamos lesiones a nivel lumbar por sobreesfuerzo, hernias a nivel discal por movimientos repetitivos y por mucho esfuerzo, fatiga muscular también, en algunos casos fracturas, contusiones por caídas, ¿verdad? Y también muchas lesiones que son muy frecuentes, lesiones lumbares por posturas inadecuadas. Entonces lo que queremos es prevenir toda la parte de prevención en cuanto a la señalización, en cuanto al manejo de posturas y el manejo de cargas o levantamiento de cargas e higiene postural, va a ser con el fin de prevenir diferentes lesiones que a futuro generen muchas complicaciones a nivel de salud y también muchas repercusiones a nivel laboral o de la empresa. Ok, bueno, muchísimas gracias por la atención en esta clase, ¿verdad? Ojalá que les haya quedado bastante claro sobre todo lo importante que es la señalización, cuáles son las señales que vamos a observar o nos vamos a encontrar en un lugar de trabajo y también la importancia de la higiene postural, del levantamiento de cargas y todos los principios para levantar y transportar peso. Creo que no solamente en el trabajo debemos de ponerlos en práctica, creo que sería importante aplicarlos en cualquier área de nuestra vida, porque hasta en nuestra casa hacemos posturas inadecuadas,
hacemos formas de levantamiento que no son las correctas y también muchas veces nos repercute a nivel laboral o a nivel social todas estas complicaciones que nos da o obtenemos por este tipo de movimientos repetitivos o por sobreesfuerzo.